Bueno, mi nombre es María Lanza Cuballón Hornillos, para quien no me conozca, soy licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad de Valladolid. También estudié un máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y durante 13 años fui asesora en una empresa semipública de Castilla y León, donde asesoraba a emprendedores y desarrollaba programas de emprendimiento y, bueno, pues tanto predicar al final decidí también ponerme por mi cuenta. Soy consultora actualmente y también doy formación en la Escuela de Negocios y Dirección. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, pues empezamos con la clase, una de las primeras clases de esta sesión, que sería el marketing estratégico. Vamos a ver en qué consiste realmente, vamos a ver pues un poco lo que son las características del marketing, una pequeña introducción, para luego entrar en lo que es la estrategia, pues para ubicarlo exactamente donde se ubica dentro de las actividades de la empresa. ¿Qué es lo que vemos? Pues bueno, pues lo que os comentaba, una pequeña definición con los conceptos básicos y los factores. Vamos a profundizar en 3 conceptos básicos, que es la demanda, la necesidad y el deseo. Y bueno, pues luego ya entraremos en lo que es el campo de la estrategia en sí, definiendo la estrategia, definiendo cuáles son los niveles estratégicos dentro de las organizaciones, formulando estrategias y bueno, pues viendo qué es lo que compone cada una de ellas y qué las caracteriza. Me voy a centrar sobre todo en esta parte, ¿vale? Porque lo otro es un poco más teoría y lo tenéis dentro de la documentación. Os comento, cualquier cuestión que vaya surgiendo dentro de, pues a lo largo del desarrollo del curso, me podéis ir comentando, es decir, yo normalmente contesto con menos 24 horas y si estoy en el ordenador, como me salta la consulta directamente, pues intento resolverla lo antes posible, es decir, a lo mejor es inmediato, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier consulta, por favor, que no os quedéis con la duda, me la podéis preguntar, tanto de los materiales, como de las autoevaluaciones y también para el caso final. Es decir, en el caso final no quiere decir que porque sea el caso final no me podéis consultar alguna duda. Yo siempre prefiero, digamos, resolver las dudas mientras estéis desarrollando ese caso de evaluación que no pues, hacerlo a posteriori, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues empezamos con la sesión de hoy. A ver si, bueno, en primer lugar vamos a hacer una definición de lo que es el marketing. El marketing realmente, pues si lo traducimos literalmente, significa al castellano es mercadeo y es una de las disciplinas que es fundamental dentro de la empresa, está dentro de las áreas principales de la empresa. Y definimos el marketing, lo voy a señalar, como una disciplina que está encargada de detectar deseos y necesidades de los consumidores y orientar a la empresa a satisfacer estos deseos y estas necesidades a través de intercambios que sean provechosos para ambas partes. Vamos a ver cuáles son, digamos, los conceptos en los que se basa el marketing. Son 3 principalmente, es decir, son 3, la necesidad, el deseo y la demanda. Los consumidores siempre van a seguir este proceso a la hora de adquirir los productos o los servicios en el mercado. En primer lugar, pues sienten una necesidad. ¿Qué es la necesidad? Pues realmente, bueno, pues mi hermano lo definió como las carencias de algo básico para el ser humano. Y bueno, pues aquí tenéis en pequeñito lo que es la pirámide de Maslow, que estructuró las necesidades humanas en 5 grupos. Según esta teoría, suponía que un individuo solo va a buscar la satisfacción de las necesidades del nivel superior cuando ya tenga satisfechas las necesidades de niveles inferiores. Es decir, partimos de estas necesidades primeras, que son las necesidades básicas, las de fisiológicas, pues es la de comer, la de dormir y descansar. Después seguimos por las necesidades de seguridad y estabilidad. Las siguientes son las necesidades de pertenencia y amor. Las siguientes son las de reconocimiento y autoestima y ya las últimas serían las de autorrealización. Estas serían pues las necesidades que
digamos, todo ser humano tenemos y que realmente tenemos unas necesidades que es la carencia de algo que es esencial para nosotros y vamos a intentarlas satisfacer, ¿de acuerdo? ¿Cómo las intentamos satisfacer? Pues el segundo paso dentro de este ciclo realmente es el deseo, es decir, cuando tenemos una necesidad, como seres humanos, lo que nos ocurre es que tenemos el anhelo de conseguir algún medio para intentar satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, si tenemos hambre, pues evidentemente vamos a adquirir algún alimento pues para intentar satisfacer ese hambre. Lo mismo con la sed. Si tenemos necesidad de dormir, pues vamos a intentar satisfacer esa necesidad, pues intentando pues tener un lugar, un hogar, ¿de acuerdo? Y también pues vamos a tener necesidades de relacionarnos, entonces intentaremos, digamos, tener amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la necesidad se puede satisfacer de muy diferentes formas y va a depender pues de dos factores. Por un lado, vamos a intentar, pues, bueno, la necesidad, vamos a intentar lo que es la forma de satisfacer, pues el deseo, digamos, van a estar muy relacionados con unos factores extrínsecos, que son los factores externos a las personas y que nos afectan y que son nuestros factores sociales, nuestra cultura, nuestros factores, o sea, lo que es el nivel económico, el entorno. Y también aquí ya interviene un elemento muy importante que es el estímulo de marketing. ¿De acuerdo? Que es el estímulo del marketing en los que estamos expuestos y que también, digamos, nos pueden hacer desear un determinado producto o un servicio para intentar satisfacer una necesidad. Y luego, pues también tenemos los factores intrínsecos que son, digamos, ya son más personales, es decir, depende de la propia persona y ya depende de nuestras, digamos, de nuestras características personales, de nuestra educación, de nuestras características psicológicas, nuestro estatus social, nuestra propia situación financiera, incluso en algún momento, en un momento puntual de la persona, ¿vale? En este punto, los expertos de marketing sí que pueden actuar haciendo que el público al que se dirige sientan el deseo por adquirir los productos o servicios que ellos comercializan, ¿de acuerdo? Ojo, que la asistencia de tener un deseo no nos va a implicar satisfacerlo de forma automática, es decir, muchas veces tenemos un deseo para satisfacer una necesidad, pero a veces hay factores que nos impiden pues de satisfacer esa necesidad, sobre todo pues con lo que deseamos. Pues podemos perfectamente desear tener que trasladarnos a un lugar y queremos ir en primera clase y no tenemos dinero pues para poder, digamos, comprar el billete, por ejemplo. Es decir, que hay factores que también nos limitan a la hora de satisfacer esos deseos. Y por último, ya sería lo que es la demanda, que es la demanda de un producto o servicio pues, que realmente ya satisface lo que es el deseo. Es lo que, digamos, es cuando nosotros tenemos una necesidad y un deseo, la búsqueda para, digamos, obtener un producto o un servicio que satisface esa necesidad es, digamos, la demanda. Por ejemplo, si tenemos la necesidad de trasladarnos, pues podemos buscar un transporte público, un automóvil, etcétera, ¿vale? Un taxi, etcétera. El marketing, pues realmente sí que puede, en este caso, estimular y desarrollar la demanda, intentando canalizarla hacia una oferta determinada de las empresas. En este caso, aquí no tengo yo el ejemplo de, para que os hagáis una idea de cómo las empresas intentan canalizar los deseos, un ejemplo puede ser Coca-Cola. Coca-Cola realmente podríamos decir que no es un producto que realmente la necesidad que satisface podría ser la más básica, es la de sed, realmente, pero intenta ir a las necesidades de autorrealización y las necesidades de reconocimiento y autoestima, realmente. Es decir, ellos se ubican en este lugar a través de, digamos, la orientación de los deseos y la estimulación de la demanda, porque realmente cuando vemos un spot de Coca-Cola, lo que ellos ofrecen es felicidad. Realmente es su mensaje para que os hagáis una idea. Fijaros cómo las empresas, a pesar de que su producto puede realmente estar muy orientado hacia una necesidad muy clara, realmente ellos la intentan orientar hacia donde, digamos, sus objetivos
estratégicos tienen, digamos, definidos por parte de la organización. ¿De acuerdo? Para que hagáis una idea de cómo funciona el marketing. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo perfecto? ¿Marina? Perfecto. El producto o servicio, pues realmente tiene que ser entendido como aquel bien o servicio que satisface una necesidad. Esto, entonces, a la hora de, digamos, de definir una empresa, todos los productos y servicios tienen que tener muy clara la necesidad que van a intentar satisfacer. Hay que tener en cuenta el grado de satisfacción que va a depender, en este caso, de cada uno de los individuos. Bueno, pues una vez hecha esta, digamos, esta diferenciación entre los conceptos básicos de la empresa, pues vamos a entrar a ver lo que son las vertientes del marketing. El marketing estratégico y el marketing operativo. Para la consecución de la orientación hacia los consumidores se requiere una doble vertiente del marketing. Por un lado tenemos una vertiente estratégica y por otro lado una vertiente operativa. Por un lado, el marketing estratégico trabaja a medio y a largo plazo, fijándose constantemente en las necesidades de los consumidores que son tomadas como base para la orientación de las empresas. En este caso, pues realmente las empresas lo que hacen es fijarse en el estudio de las 4 variables del marketing mix, teniendo en cuenta que la empresa pues, que mayor cuota de mercado tiene será aquella que va a ser capaz de ofrecer un mejor producto con una mejor distribución a un mejor precio y con una mejor comunicación. Mientras que el análisis implica que el análisis estratégico de los factores de la empresa, tanto internos como externos, la identificación de los productos óptimos, el establecimiento de los objetivos y las directrices estratégicas. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos el marketing operativo, que lo que trata es de trabajar a corto plazo, implementando las acciones tácticas que realmente van a ser necesarias para cumplir unos objetivos de venta que realmente, pues, digamos, lleven a la empresa a conseguir unos objetivos, ¿vale? Establecidos en cada una de las unidades de negocio. Y aquí sí que también se fijan las 4 variables del marketing mix, de las 4 P's, pero para poner en acciones realmente, pues, ya específicas. Así que podemos, en este caso, pues ya podemos resumir que el marketing estratégico fija el rumbo a largo plazo, mientras que el marketing operativo implementa las acciones necesarias para alcanzarlo. Y en este punto, pues entramos a ver lo que es la estrategia empresarial. La definimos como el patrón que marca la razón de ser y los objetivos principales de la empresa, y el modo en el que estos pueden ser alcanzados mediante el desarrollo conjunto de todos los departamentos trabajando de modo unificado y con la misma orientación. Realmente, pues, supone el modo de relacionar la actividad de la empresa, pues, con su entorno para intentar asegurar su mayor éxito y su mayor rentabilidad. A la hora de formular una estrategia se debe tener en cuenta, pues, estas 5 variables. Por un lado, el entorno, pues considerando que el entorno son los factores ajenos que influyen en la empresa, y es importante resaltar que el objetivo de la estrategia de la empresa no es únicamente adaptarse del mejor modo a las circunstancias del entorno, sino a veces también intentar conseguir, en la medida de lo posible, pues modificar el entorno. Esto es muy complicado y esto lo pueden hacer solo las grandes, digamos, las grandes empresas, las multinacionales. Pero bueno, se puede intentar. El entorno realmente pues lo forman los factores externos como los factores del microentorno o los factores del macroentorno. El macroentorno pues es el entorno que afecta a todas las empresas en general, independientemente del sector en el que se ubiquen, mientras que el microentorno pues afecta a las empresas concretas de un sector. Las competencias, pues en la competencia realmente tener en cuenta que la estrategia empresarial pues debe tener en cuenta pues cuáles han sido las acciones, las estrategias realmente de la competencia.
La rentabilidad, pues la rentabilidad, tener en cuenta que las empresas más rentables serán las más competitivas y se debe tener en cuenta pues la rentabilidad a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Los recursos y las capacidades, pues debemos considerar pues aquellos recursos y capacidades sobre los que la empresa va a versar su ventaja competitiva, es decir, aquello que la va a hacer distinta con respecto a sus competidores. Y por último, el campo de actividad, que es saber exactamente pues cuáles van a ser los negocios en los que realmente se va a dedicar la empresa, es decir, con qué negocio va a competir en el mercado. Existe un proceso a la hora de formular una estrategia. Perdona, vale, Marina, se te había cortado. Te comento así de forma breve lo que acabo de comentar, ¿vale? Las estrategias, hemos entrado dentro del concepto de la estrategia. La estrategia realmente es el patrón que marca, digamos, la forma de actuar las empresas y los objetivos principales de la empresa, ¿vale? Y el modo en que estos deben de ser, digamos, alcanzados mediante acciones conjuntas de todos los departamentos, trabajando todos de una forma coherente y unificada, siguiendo hacia una misma orientación, puesto que tenemos establecidos esos objetivos. Y por lo tanto, realmente es la forma en la que se vincula la actividad de la empresa con muchas circunstancias del entorno. Bueno, de la estrategia de la empresa hay varios conceptos que son importantes. Sería, por un lado, el entorno, que realmente son aquellos factores que son ajenos a la empresa y que realmente influyen en la misma. Y aquí podemos distinguir dos tipos de factores, ¿vale? Que te quede bien claro. Que serían los factores del macroentorno, es decir, que son factores que afectan a todas las empresas en general, ¿de acuerdo? Independientemente del sector en el que estén ubicados. Por ejemplo, en situaciones de crisis, habitualmente casi todas las empresas pues les va, digamos, la situación económica es peor. Mientras que en situación de bonanza, pues suele ocurrir que todas las empresas suelen tener mejores rentabilidades. ¿Factores que afectan? Pues los factores económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera. Y luego tenemos los factores del microentorno, que serían los factores del sector. Ahora entraremos en más profundidad para analizar cada uno de ellos. Y luego, bueno, pues también tenemos que considerar la competencia, es decir, hay que conocer la competencia, pues para intentar también diferenciarnos de ellos a través de nuestros recursos y capacidades sobre, digamos, aquellos elementos que intentaremos hacer que sean diferentes para que los consumidores compren nuestros productos porque vean que nuestros productos son diferentes con respecto a la competencia. ¿De acuerdo? Y bueno, tres niveles en la estrategia. Tendríamos el nivel de la estrategia corporativa, que corresponde pues a todos los negocios a los que participa la empresa. Realmente esto se define en los ámbitos de dirección más elevados, donde se define pues cuál es la misión, la visión y los negocios en los que se va a competir, o sea, cuál es la actividad principal de la empresa y qué objetivos estratégicos vamos a intentar alcanzar. Vamos a ver cuáles son las estrategias corporativas. Después tenemos las estrategias competitivas, que son la forma en la que la empresa va a actuar en el mercado. También vamos a entrar a verlas, digamos, posteriormente, es decir, a lo largo de la sesión, lo que vamos a ver son las estrategias corporativas, las estrategias competitivas y luego las estrategias funcionales, que serían las estrategias, digamos, más a nivel de área funcional dentro del marketing, pues vamos a ver dentro del área del marketing, las veremos en las sesiones siguientes, porque luego veremos cómo se pueden aplicar las estrategias dentro del marketing, tanto de distribución, de promoción, de precio y de producto, que cada una de ellas tiene su sesión, digamos, particular. En la formulación de las estrategias, digamos, tenemos un proceso a la hora de formular esas estrategias. Por un lado, se define en primer lugar cuál es la estrategia corporativa que realmente va a marcar el rumbo de toda la empresa. Después lo que se hace es hacer un análisis interno y externo, de la situación de la empresa. Se establecen los objetivos y ya es cuando llega el momento de seleccionar y formular las estrategias.
se aplica el plan estratégico, se implanta, o sea, se selecciona el plan estratégico más idóneo para la empresa, se implanta y después se controla. En las estrategias corporativas se define, bueno, pues se extiende a toda la organización y determina el mercado y el sector de la empresa, es decir, la actividad que va a realizar. Y debe de responder, pues, en qué sectores empresariales va a competir la empresa. Si hablamos de la estrategia de Ryanair y, por ejemplo, Iberia, ambas están trabajando en el sector, digamos, del transporte aéreo, de pasajeros, realmente. Es decir, su estrategia corporativa es trasladar pasajeros pues a lo largo de todo el territorio, a lo largo del territorio europeo o internacional. ¿De acuerdo? Mientras que si hablamos de estrategias competitivas, luego veremos cómo se diferencian estas dos compañías. En la estrategia corporativa es muy importante que tengáis en cuenta tres conceptos, lo que son la misión, la visión y los valores. Esto parece, aunque muchas veces no nos demos cuenta como consumidores, esto lo aparecen en las grandes compañías, sobre todo están publicadas en su página web. Es decir, la misión determina cuál es la razón de ser de la propia empresa, es decir, a lo que se dedica, su identidad, su personalidad, los rasgos fundamentales y característicos y cómo realmente quiere ser. Y bueno, pues en cierto modo pues depende un poco de cuál es la actividad que va a realizar, el público objetivo al que se dirige, las áreas geográficas en las que actúa, los productos o servicios que comercializan. También suelen definir un poco cuál es ese elemento distintivo con respecto a otras compañías. Y bueno, pues también suele ir implícito lo que es la cultura, es decir, pues con aquellos son los valores, las creencias que, bueno, pues con los que actúa la empresa en el mercado. Y luego, pues luego tenemos otro concepto que sería la visión, que representa una proyección de cómo la empresa desea ser en el futuro y, digamos, cómo alcanzarlo. Es decir, intenta responder qué es el qué y qué quiere ser la empresa en un futuro. Los requisitos a la hora de formularla pues son de triunfo, que sean estables, valiosas, realistas y más allá de la riqueza. Y bueno, pues luego son los valores que son los comportamientos de la empresa en la sociedad y bueno, pues son aquellos fundamentos morales de las relaciones de la empresa pues con sus grupos de interés. Y bueno, y aquí bueno, también aparece recogido lo que es la responsabilidad social corporativa y la responsabilidad social de la empresa, que bueno, pues es al fin y al cabo lo que es la actitud de la empresa ante una demanda social. Es decir, pues hay empresas que, por ejemplo, apoyan a emprendedores, hay empresas que apoyan a ONGs, es decir, dependiendo de cuáles son los valores de una y otra, pues van apoyando, pues, normalmente acciones sociales. ¿De acuerdo? Estrategias corporativas. Un ejemplo de las estrategias corporativas sería, por ejemplo, la de Disney. Pues aquí la tenéis recogida. Disney pues tiene como misión ser la compañía más admirada del mundo, tan admirada por la integridad de nuestra gente y manera que nos conducimos como ciudadanos del mundo. Es decir, se considera internacional realmente, no aparece ubicada dentro de una determinada zona geográfica que es a nivel internacional, como con la calidad de las experiencias únicas de entretenimiento que ofrecemos. Es decir, daros cuenta que el abanico de, digamos, productos o servicios que ofrece Disney, entonces ellos se ven como una empresa que realmente aporta experiencias únicas de entretenimiento. La visión, es decir, ¿dónde se ven en un futuro? Pues intentan conducir el negocio y crear productos de manera ética y fomentar la felicidad y el bienestar de los niños y las familias, inspirándose a unir a nosotros para forjar un futuro mejor. ¿De acuerdo? Y bueno, pues los valores con los que trabajan, pues aquí aparecen recogidos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre la misión, la visión o los valores? No. Pues entramos a ver cuáles son el tipo de estrategias corporativas. Es decir, daros cuenta que es, digamos, las directrices superiores de la empresa hacia donde se van a dirigir toda la empresa. Por un lado, pues tenemos estrategias de consolidación, que es donde las empresas realmente actúan manteniendo sus productos o sus servicios en los mercados en los que realmente trabajan, es decir, si están ubicados, por ejemplo, en España, seguiría
la empresa trabajando digamos, intentando ganar cuota del mercado dentro de la zona que él decide, la zona que opera, es decir, no se expande ni en productos ni en zonas geográficas, por ejemplo. Y luego ya tenemos otras estrategias de expansión o de a lo contrario, de reestructuración. Como estrategias de expansión o de crecimiento, pues podemos tener un crecimiento de la empresa que esté modificado o no con relacionado con el campo de actividad con la que él realiza. Digamos que el caso más extremo de una expansión o diversificación es introducirse en productos y mercados distintos. ¿De acuerdo? Es decir, esto es cuando una empresa que, que trabaja en determinados productos, pues decide trabajar en otro producto totalmente diferente. Yo no sé si habréis visto en televisión, en publicidad, ahora mismo me ha llamado mucho la atención, es, digamos, la empresa de Cepsa, creo que es, la que ahora, digamos, da electricidad, gas y también pues, gasolina o gasóleo, es decir, de forma conjunta, es decir, se ha diversificado porque se ha introducido en el sector digamos, de las energías y de la energía eléctrica y también de la energía del gas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una diversificación porque no era su campo habitual, sino que él se dedicaba pues a los, digamos, a la gasolina y al gasóleo y realmente pues se está, digamos, se ha ido a otros sectores totalmente diferentes, que están muy relacionados, pero porque son sectores energéticos, pero daros cuenta cómo se ha diversificado. ¿Lo habéis visto en televisión? Sí, pues es un ejemplo de una empresa en expansión, ¿vale? Estrategia de integración vertical. Pues en este caso, pues se introducen en negocios que están muy relacionados dentro de su ciclo de explotación del producto principal, de tal forma que o se convierte en su propio proveedor o emprende actividades que, digamos, estaban cubiertas por sus propios clientes. Es decir, me explico. Imaginaros con una bodega de vinos que compra el vino a determinados agricultores y en un momento determinado, pues él decide también poner sus propios viñedos para, digamos, obtener su propia materia prima. De tal forma que ya no necesita a sus proveedores, él, digamos, ha asumido esa función. Y si además esa bodega de vinos, en lugar de, digamos, solo utilizar esa uva, también se la vende a otras bodegas, realmente se ha diversificado, ha realizado una integración vertical hacia atrás. ¿Entendido? Si ahora esa bodega de vinos también decide pues realizar, pues supongamos que no comercializa en bodega y que solo tiene comerciales que colocan o solo tiene una agencia comercial que está subcontratada y que le colocan las botellas de vinos, pero en un momento determinado decide incluso tener su propia tienda dentro de la bodega, ha hecho una integración vertical hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una estrategia de integración vertical hacia adelante o hacia atrás. Y eso se decide dentro de las estrategias corporativas. Y luego ya una reestructuración es cuando una empresa pues decide eliminar productos o servicios que está comercializando o en una determinada zona geográfica y que pues no le resulta rentables y en un momento determinado pues decide abandonarlos. ¿De acuerdo? Eso es una estrategia de reestructuración. Y luego, bueno, pues las estrategias de consolidación y crecimiento lo podemos analizar a través de la matriz de Ansons, que es muy importante, pero tener en cuenta que la matriz de Ansons se analiza dentro de las estrategias de productos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, cuando os preguntemos sobre las estrategias de la matriz de Ansons, centraros sobre todo también en el tema de los productos, porque muchas veces os preguntamos si os centráis en el tema de las acciones. Pero estamos hablando de productos nuevos y productos actuales. Entonces tenéis que identificar la cartera concreta de los productos pues de la empresa que se os ponga en el caso. En este caso,
tenía aquí unos ejemplos. Pues si estamos hablando de estrategias que sean en mercados actuales, es decir, trabajar en los mercados geográficos que habitualmente trabajamos o con, digamos, los mercados no solo pueden ser geográficos, también pueden ser tipos de clientes, ¿de acuerdo? Con mercados actuales y con productos actuales, estaremos hablando de una estrategia de penetración. En este caso, si intenta, digamos, ofrecer una promoción de tal forma que sus propias clientas o sus propios clientes realmente pues estén digamos, adquieran más productos adquieran más productos. Tener en cuenta también una cuestión muy importante. Imaginaros que esta empresa, que es una empresa pues que se dedica a la estética, si se dedicara única y exclusivamente a las mujeres y en un momento determinado decidiese también dirigirse al público masculino, no estaría trabajando en el mercado actual, sino estarían trabajando en mercados nuevos. En ese caso, su estrategia sería de desarrollo de mercados, ¿de acuerdo? Es decir, las estrategias de Anson, bueno, pues están, digamos, se diferencian en dos variables, mercados y productos, tanto si son nuevos como si son actuales. En la combinación de estas dos variables, pues nos surge una matriz de un cuadrante en el que pues podemos tener una estrategia de penetración, de desarrollo de productos, de desarrollo de mercados o de diversificación. Estoy dándome cuenta que se me han saltado las presentaciones. Y aquí tenemos los ejemplos de estrategias de crecimiento. Desarrollo de mercados también es pues cuando, por ejemplo, Inditex pues decide ir hacia otras zonas geográficas, es decir, con los productos actuales se va hacia zonas geográficas nuevas. Entonces es una estrategia de desarrollo de mercados. Una de las compañías que suelen hacer mucho desarrollo de productos son McDonald's. Pues cuando salen las nuevas hamburguesas realmente ofrece productos nuevos a los mercados actuales. Y otra, pues una estrategia de diversificación, pues es realmente cuando ya te diriges con productos nuevos a mercados nuevos, totalmente distintos. En este caso, pues un ejemplo de una empresa que está muy diversificada es Nestlé, que tiene pues desde productos de alimentación hasta productos de cosmética, de bebidas, etcétera, hasta productos pues para helados, de alimentación canina, etcétera. Y ya entramos en el campo de las estrategias. Bueno, una vez que hemos analizado, siguiendo, digamos, ese esquema que habíamos dicho, de primero se analiza la visión, después se analiza lo que es las estrategias corporativas, el siguiente paso es hacer un análisis de la situación de la empresa. En este caso tenemos que hacer dos tipos de análisis. Por un lado, el análisis externo y por otro lado, el análisis interno. En el análisis externo, realmente pues hay que analizar tanto el microentorno como el macroentorno. El microentorno, pues como normalmente lo solemos analizar, pues lo analizamos sobre todo a través de una herramienta que se llama el perfil estratégico del entorno y que digamos, realmente pues está denominada bajo el acrónimo de PESTEL. PESTEL viene digamos, de las primeras, mira, que se me ha escapado, la P debería de ser mayúscula, de analizar estos factores del político, económico, social, tecnológico, ecológico y me faltaría el legal, ¿vale? Factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos. Daros cuenta que los factores del entorno siempre va a afectar a las empresas, tenemos que detectar cuáles son aquellos factores que nos pueden afectar más a nuestro negocio y también tenemos que detectar en qué sentido. ¿De acuerdo? Marina, una cuestión que sí que tienes que estar atenta. Cuando realices el PESTEL, porque también es una de, digamos, de las preguntas habituales del caso final, porque es uno de los, digamos, hay que saber analizar lo que es la situación de la empresa. Realmente no solo hay que centrarse en los factores que pueden afectar a la empresa, que una vez que veas el caso son claros. La cuestión es determinar en qué grado, es decir, no en qué grado, sino nos afectan de forma positiva, de forma negativa o a veces incluso son neutros, pero hay que considerarles porque a veces esa neutralidad pues puede variar hacia
un factor que sea positivo o un factor que sea negativo, ¿de acuerdo? Entonces, y por otro lado, pues analiza el microentorno, que aquí lo que tenemos en cuenta es la clientela, la competencia, la demanda, los productos sustitutivos, el poder de negociación de los proveedores, las barreras de entrada y bueno, pues también hay otras herramientas como el diamante de Porter que también pues, nos ayudan a analizar lo que son las variables que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el sector de una empresa. Bueno, factores del macroentorno. Bajo el acrónimo de PESTEL, pues serían pues los factores políticos, aquí que considerar pues el clima político, es decir, cuando hay tensiones, pues hay empresas que bueno, pues se pueden ver más afectadas. Yo cuando antes trabajaba, por ejemplo, en las administraciones públicas, pues me daba cuenta cuando llegaba en las épocas electorales que muchas de las veces pues se paraban mucho de los contratos. Entonces, claro, ahí pues poneros cuenta lo que le supone a la economía pues, de determinadas empresas. Entonces, hay empresas que las puede afectar y otras que no, depende de si trabajan con el sector público o no. Pues esas cuestiones hay que analizarlas. Hay que ver las tendencias electorales, las políticas gubernamentales, los conflictos, pues si hay incentivos, y bueno, pues factores económicos, tener en cuenta pues, los periodos de los ciclos económicos, si estamos en época de crisis o en época de crecimiento, si hay políticas de innovación, los factores socioculturales, pues analizar un poco las modas, los estilos de vida, etcétera. Las tecnologías, pues ver la evolución tecnológica, los legislativos, ver exactamente pues cómo van variando las legislaciones dentro de un determinado país, cuando hay, por ejemplo, determinados impuestos o cuando hay determinadas reglamentaciones nacionales, si queremos exportar, ver exactamente pues cuáles son digamos, los impedimentos de determinados países, etcétera, ¿no? Y bueno, los factores psicológicos que en la actualidad pues cada vez son más importantes y realmente estamos rodeados de una determinada normativa y medioambiental y unas reglas sociales que las empresas han de tener en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre el PESTEL? Ok. Bueno, pues en el análisis del entorno tenemos que analizar un poco pues cuál es nuestra situación competitiva dentro del sector y ver exactamente pues cómo actúa la competencia, ver exactamente cómo actúan los clientes, tener en cuenta las normativas, los proveedores, etcétera, ¿vale? Podemos considerar la competencia siempre desde dos puntos de vista. Por un lado, aquellas empresas que ofrecen productos que son muy similares a las que nosotros ofrecemos y por otro lado, pues desde el punto de vista de la demanda, que es ver no solo los productos similares a los que nosotros ofrecemos, sino ver también otros productos, otros servicios que satisfacen esa misma necesidad. De ahí la importancia de saber exactamente cuál es la necesidad que cubre nuestro producto o nuestro servicio. Y bueno, una vez que analizamos el microentorno, pues aquí tendremos que saber exactamente cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestra empresa. Nos podemos centrar en una metodología que son las 5 fuerzas de Porter. Esta la tenéis también definida dentro de la documentación teórica. Un aspecto que me comentabas antes es qué cuestiones tienes que considerar. La documentación teórica que está en el PDF. Ahí tenéis no sé si os la habéis descargado, la documentación teórica. PDF, son PDFs. Vale, pues ahí tenéis recogida básicamente pues, todo lo esencial de lo que es del curso. Si tenéis alguna duda, me preguntas. Bueno, pues ahí tenéis explicado lo que es las 5 fuerzas de Porter. Por un lado, pues analiza, intenta identificar las amenazas y las oportunidades que el mercado, pues digamos, representa para la empresa. Tiene en cuenta, pues, la realidad de la competencia, digamos, el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la entrada de nuevos competidores y, digamos, lo que son los productos sustitutivos que intenten satisfacer esa necesidad que comentábamos anteriormente. Comentaros que del análisis del microentorno y del macroentorno hay un ejemplo que es muy bueno, que a mí me gusta mucho, que es de la página de Inditex. Si tú pones análisis del entorno Inditex, te va a llevar a esa página web, ¿de acuerdo?
Les tienes un ejemplo de cómo se puede realizar el análisis del entorno, del macroentorno, del microentorno, de lo que vamos a ver ahora, que es el análisis DAFO, que es ver en la situación de la empresa. Y está muy bien explicado el DAFO, ¿vale? Y es caso Inditex, análisis del entorno. De otra manera, si no lo encontrarás, me lo pides, que yo te envío el enlace, ¿vale? Si quieres indagar más sobre este. Y bueno, pues otro de los análisis que hemos dicho que hay que analizar tanto un análisis externo como un análisis interno. En el análisis interno, lo que tratamos de analizar es cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestra empresa, analizando pues cuáles son las ventajas competitivas que tiene nuestra empresa y cuáles son las desventajas que tenemos con respecto a nuestros competidores. Conforme a lo que nosotros tenemos, es decir, en el análisis de los factores internos solo influye nuestra empresa, es decir, la situación que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos dudas, eso no quiere decir que la competencia las tenga, es decir, son cuestiones nosotras propias. Entonces, ¿cuáles son los factores a estudiar básicamente? Pues estamos ahí los recogidos. El análisis de producción, el comercial, el marketing, la organización personal, finanzas y investigación y desarrollo. En muchos casos se os pide un análisis DAFO. Previo a analizar el análisis DAFO siempre hay que analizar tanto los factores externos como los factores internos. ¿De acuerdo? Pues para poder saber exactamente cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Qué es el análisis DAFO? Bueno, aquí se me ha saltado. Ah, no, espera, que es igual. El análisis DAFO, por un lado, analiza los factores positivos y negativos, tanto internos como externos. Los internos son los que dependen de la empresa, los externos los que dependen del mercado. Si son negativos, son nuestras debilidades. Si son positivos, son nuestras fortalezas. Con respecto al mercado, si el mercado pues, está en crecimiento, realmente tenemos una oportunidad, mientras que si está en crisis, estamos teniendo una amenaza. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ubicar todos estos factores que hemos analizado dentro del macroentorno, el microentorno, los factores internos, en esta tabla o en esta tabla de doble entrada que nos va a determinar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Suele ser muy práctico, os doy un consejo, es decir, lo podéis utilizar o no, pero para mí, por ejemplo, yo cuando he analizado DAFOs, según estoy analizando, pues pones oportunidad, o sea, si estás analizando determinado factor y es una oportunidad, y dices, mira, la oportunidad 1, y la pones con una O 1, oportunidad 2, o 2. Cuando estás analizando la empresa, pues esto es un factor positivo, pues F1, F2 y ya realmente tienes el DAFO hecho, es decir, es un consejo práctico, ¿de acuerdo? Para que cuando estéis analizando, pues estéis pensando si es una oportunidad y una fortaleza y así no tengáis que hacer doble trabajo, ¿de acuerdo? Y ya entramos en lo que son el tipo de estrategias competitivas que las empresas pueden tener. Estas estrategias las formuló Porter y las diferencia básicamente en tres tipos de estrategias, la de liderazgo en costes, la de diferenciación y la de focalización. El objetivo es tener una ventaja competitiva que, digamos, nos diferencie de la competencia. Entonces, realmente, pues, están, digamos, definidas en estos tres tipos, que son los ejemplos. Los ejemplos los tengo aquí. Ah, ya está. Tenemos la estrategia de liderazgo en costes, que lo que supone es que se intentan reducir los costes de producción por parte de las empresas de tal forma que esa reducción de costes se traslada en el precio al producto o el servicio. Y esto es posible siempre y cuando el precio pues, sea un factor o un atributo que esté valorado por el público objetivo al que se dirige la empresa. ¿Cómo se puede conseguir
La posibilidad de reducir, digamos, el precio, pues porque tengamos un diseño de producto con materiales más económicos, de tal forma que nos sea más barato producirlo, porque eliminemos servicios que a lo mejor no estén valorados por parte de la competencia. Mira, esto es una práctica que suele hacer mucho Mercadona, es decir, elimina de los productos pues aquellos elementos que considera a través de una investigación de mercados que realiza habitualmente Mercadona, pues ve cuáles son aquellos elementos que los consumidores no tienen en cuenta, entonces sí que además supone un coste a la hora de producirlos. Eliminación de optimización de los procesos productivos, es decir, porque tienen unos costes productivos que son a unos costes inferiores a los que realmente trabajan la competencia. El efecto experiencia, que es a medida que una empresa realmente adquiere más experiencia, realmente lo que suele ocurrir es que se produce una reducción de los costes de fabricación y porque, digamos, se produzca el efecto de costes de escala. Los costes de escala se van reduciendo conforme se va incrementando la producción. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de costes que son fijos y que realmente contra mayor producción, al ser esos costes fijos, pues esos costes fijos al final se acaba diluyendo, con lo cual el coste unitario de producirlos pues acaba siendo más bajo. ¿De acuerdo? Y luego, pues la diferenciación, que aquí lo que realmente la empresa se centra en una estrategia que va relacionada pues con una diferenciación del producto pues en aquellos elementos que considere que son únicos o que sean percibidas como únicas por parte de su clientela. Deben de ser factores que sean realmente valiosos y que sean percibidos como tal por parte de los clientes. Y pueden realizarse dos tipos de diferenciación, o por calidad o por marca. Muchas veces están unidas, es decir, marcas de elevado prestigio pues suelen tener una calidad bastante elevada. Entonces, la calidad a la de realmente pues la calidad puede ser superior a los competidores y bueno, pues los clientes pues asocian una calidad a una determinada marca. Y bueno, pues las marcas asociadas a determinados prestigios. Daros cuenta pues que anualmente suele salir una lista de aquellas empresas que tienen mayor valor en su marca, las marcas mayor valoradas por parte de los consumidores, ¿vale? Que es la lista de Brad Ecklit. Esto lo tenéis dentro de la documentación, ¿de acuerdo? Y bueno, ya la estrategia de focalización es cuando realmente las empresas que son empresas pequeñas, pues a veces no se centran en nichos de mercados o en sectores muy concretos del mercado, pues para intentar adaptarse a la demanda y ofrece una mejor oferta que se dedicaran al mercado general. La organización pues opta por una estrategia, en este caso, pues o de concentración en productos, diferenciándose en diseño de calidad, o de concentración en segmentos de mercado, o una concentración geográfica. Y aquí se diferencian también, pues, tanto pueden ir también a una estrategia de liderazgo en costes o de diferenciación centrada en un sector concreto del mercado. ¿De acuerdo? Ejemplos, porque todo queda más claro con ejemplos. Una estrategia genérica de liderazgo en costes sería Ryanair, ¿de acuerdo? Una estrategia de diferenciación dentro de su mismo sector realmente pues serían una estrategia de Iberia, ¿vale? Que se diferencia en calidad, diferenciación. Y una estrategia que sea en focalización pues serían empresas charters que a lo mejor se dedican a, digamos, traslados de personas en vuelos privados. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea. ¿De acuerdo? ¿Está quedado claro la estrategia genérica de liderazgo en costes, de diferenciación y focalización? Estrategia genérico de diferenciación, pues también puede ser Tempur, que se diferencia en calidad. Y estrategia genérica de focalización, pues aquí tenemos una empresa que se dedica exclusivamente, sobre todo está especializada en safaris por África en camión. ¿Vale? Es una cosa muy, muy concreta. Y ya entraríamos en lo que son los procesos de evaluación y selección de las estrategias.
Repasando lo que hemos visto, lo primero que hay que hacer es analizar a la hora de definir una estrategia era la visión, los valores y los objetivos. Después tendríamos que hacer un análisis del entorno, cómo nos influye, y un análisis interno y ver exactamente cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. De ahí, digamos, plantearíamos los objetivos de la propia empresa. Y ya ahí tenemos una serie de alternativas estratégicas que en principio sea la que nos vaya a permitir pues, alcanzar esos objetivos que las empresas me planteen. Entonces, llegado a este momento, lo que nos ocurre es que tenemos que evaluar esas estrategias que tenemos como opciones para alcanzar esos objetivos y con el objetivo de que, digamos, se adapte a la realidad pues, de la propia empresa. Hay tres factores que hay que tener muy en cuenta a la hora de, digamos, evaluar una empresa. Tenemos que ver que sea adecuada, que sea posible y que realmente se adapte a las necesidades de la empresa. Es decir, que sea adecuada significa que realmente se adapte a la estrategia corporativa de una empresa y que realmente la empresa pues tenga los recursos para poderla llevar para poderla, digamos, implantar. Que sea posible, pues significa que tengamos los recursos materiales e inmateriales dentro de la propia empresa. Y que sea aceptada es que muchas veces pues hay ciertos impedimentos tanto de la propia, no solo de los propios trabajadores, sino también de la propia sociedad o de los grupos de interés o los stakeholders que a veces pues no ven con buenos ojos pues determinadas estrategias. Entonces hay que ver que realmente sea afectada por parte de los grupos de interés de la empresa, como pueden ser también los socios, los trabajadores, los clientes, incluso la sociedad en general. Entonces, bueno, pues hay que evaluarla, hay que seleccionarla y hay que implantarla. Entonces, una vez que se implanta, pues vemos cuál es el efecto sobre la organización, vemos cuáles son los ajustes o estratégicos, es decir, cómo encaja dentro de la estrategia corporativa y dentro de los recursos de la empresa y cómo se va a encajar pues dentro de la estructura organizativa, dentro del ajuste operativo, es decir, cómo se va a implantar en el día a día de la empresa. Y bueno, pues también hay que ver pues los cambios organizativos que están provocados en esta estrategia. Todo esto lo tenéis dentro de la documentación, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez que una estrategia realmente pues se ha implantado y se ha puesto en marcha, pues lo siguiente es vigilar y ver que realmente pues se cumplen con los planes que teníamos previstos, es decir, ver exactamente si se están cumpliendo cuáles son los objetivos que tenían previsto en la empresa. Por eso hay que, por un lado, controlar la propia estrategia, a ver si se ha puesto en práctica conforme se había establecido en el proceso y, por otro lado, pues ver cuál es, digamos, si la estrategia que habíamos, digamos, desarrollado es la adecuada en cuanto a los cambios que suponen dentro de la organización. Esto sería, pues, en conjunto lo que es el marketing estratégico de una forma muy abreviada. Yo no sé si os ha quedado claro, de todas formas, si no se ha sacado, o sea, si tenéis alguna duda, por favor, me lo consultáis a través de la plataforma, como os dije al inicio de la sesión. ¿Alguna duda? Pues nada, simplemente daros las gracias. Siempre termino con una frase. En este caso, pues últimamente siempre elijo a Peter Drucker, porque me parece un fantástico profesor del marketing. Y bueno, pues en este caso, pues una de las frases que él ha dicho, pues es que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes, que vamos relacionado pues con el tema de la sesión de hoy. Pues nada, pues muchas gracias por estar conmigo esta tarde y nada, cualquier duda estoy a vuestra disposición a través de la plataforma. Que tengáis una buena tarde de lo que resta, que ya es poquito. Gracias. Chao.